Bienvenidos a Justicia.tv. En esta ocasión iniciamos este informativo desde este espacio dedicado a la recepción de visitas distinguidas y oficiales. Entre otras personalidades, se ha recibido aquí a gobernadores del estado de Tamaulipas, así como visitantes especiales de otras entidades federativas. Esta es la denominada Sala de Magistrados del Palacio de Justicia de Ciudad Victoria. Mi nombre es Alejandro Cancino. Quédese con nosotros porque ya comenzamos. Bienvenidos. Los tribunales superiores y supremos de justicia del país se reunieron el pasado 5 de septiembre en la Ciudad de México, en el marco del 42º Congreso Nacional de Tribunales y Tercera Asamblea Plenaria Ordinaria CONATRIB 2019, actos que contaron con el testimonio inaugural del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas, acudió a este encuentro que permitirá continuar estableciendo acuerdos para hacer frente a los retos y desafíos propios de los ámbitos de competencia de los tribunales estatales, particularmente en los rubros de oralidad civil y mercantil, la protección a la niñez, justicia para adolescentes y la reforma a la impartición de justicia laboral. El pasado 25 de septiembre, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo entrega de su tercer informe de labores ante la 63ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con la presencia de los representantes de los poderes judicial y legislativo de Tamaulipas. Las acciones e iniciativas emprendidas en el tercer año de gestión del mandatario estatal para beneficio de todas y todos los tamaulipecos fueron pormenorizadas en este acto constitucional de transparencia y rendición de cuentas, contando con el testimonio del magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado. En el aula magna de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado se llevó a cabo el día 26 de septiembre una reunión de trabajo orientada al intercambio de perspectivas y experiencias sobre los retos que conlleva la implementación de la reforma constitucional en materia laboral, en la que participaron integrantes de las judicaturas del Estado de México y de Tamaulipas. Por parte de la Judicatura local, encabezó el encuentro el magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, acompañado de los consejeros de la Judicatura, Raúl Robles Caballero, titular de la Comisión de Modernización, Servicios y Capacitación, y Jorge Alejandro Durjan Infante, titular de la Comisión de Disciplina e Implementación de Sistemas Jurídicos. El Poder Judicial del Estado de México estuvo representado por el maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura de dicha entidad, quien compartió en su exposición los proyectos, iniciativas y acciones emprendidas en su contexto para sentar las bases de la nueva justicia laboral. Para fortalecer las bases y fundamentos en torno a la implementación de la reforma laboral entre el personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas y dependencias involucradas, el pasado 26 de septiembre se llevó a cabo en el auditorio del Consejo de la Judicatura la conferencia Diseño Constitucional de la Reforma Laboral. El maestro Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, consejero de la Judicatura del Estado de México, impartió dicho tema ante magistrados, consejeros, representantes de instituciones universitarias, diputados electos de la 64ª legislatura, así como personal de las dependencias estatales orientadas al ámbito laboral. La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el magistrado Horacio Ortiz Renán, presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, quien dio la bienvenida al expositor y destacó en su mensaje la relevancia del tema en el contexto de los tribunales estatales de justicia, acompañado en el presidium por los consejeros de la Judicatura, Raúl Robles Caballero, Jorge Alejandro Durjan Infante y Dagoberto Aníbal Herrera Lugo. Seguimos en Justicia.tv. Hoy nos encontramos con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Él es asesor técnico en el Instituto de la Judicatura Federal y además es maestro invitado, catedrático invitado en el programa de maestría en Derecho Judicial del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Doctor, muchas gracias por el tiempo concedido. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme. Gracias. Para empezar, doctor, ¿qué es el Instituto de la Judicatura Federal? Cuéntanos un poquito, por favor. El Instituto de la Judicatura Federal es la escuela judicial para jueces que lleven asuntos precisamente de tipo federal. Asuntos que corresponden a niveles de toda la República. Por ejemplo, en el caso de materia penal, lo que sean delitos federales, eso es lo que lleva obviamente. Y es un instituto que tiene un perfil relativamente innovador, porque está buscando modelos de educación dirigidos para profesionales exclusivamente en la impartición de justicia.
Esto no es algo que ocurre en todas partes del mundo y no hay muchas escuelas judiciales. O sea, cada país tiene alguna escuela judicial o centro de formación judicial, pero todavía la idea de la formación judicial es algo que no ha cumplido ni siquiera 100 años. Claro. ¿No? Ha habido jueces, ha habido nombramientos de jueces en todo el mundo, pero una educación especializada para jueces es algo que todavía no cumple ni siquiera 50 años. Entonces es un proyecto innovador y diríamos que es un gran laboratorio que ha tenido logros muy interesantes, sobre todo en los últimos 20 años. Claro, y en ese sentido, seguramente tú has sido testigo y creo que todos lo hemos visto, la carrera judicial se ha fortalecido al paso de los años, a nivel local, a nivel nacional, a nivel federal. Es decir, hoy en día hay ciertas premisas que hay que cumplir. Una de ellas, pues, es la capacitación, ¿no? Los abogados, los jueces, los magistrados, creo que es una de las profesiones que más necesitan actualizarse, ¿no? De repente vemos que los médicos, que el abogado es esencial, ¿no? Eduardo Couture lo dice, ¿verdad? Hay que actualizarse, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante estas premisas? Es decir, una de las que deben de cumplir es la capacitación permanente, la actualización. ¿Hacia dónde nos llevan estas premisas? ¿Por qué es importante, doctor? Bueno, imagínate tú un médico que no se ponga al día en los avances de la ciencia, claro, de las nuevas curas y de las nuevas metodologías para aliviar las enfermedades. En el derecho pasa lo mismo. Además, tú puedes decirme, bueno, ¿qué tanto puede innovar el derecho si son leyes que se discuten y aparecen? Bueno, hay muchas resoluciones a nivel internacional, ¿no? Y hay jueces que hacen razonamientos muy interesantes, que aportan criterios judiciales muy importantes, muy reveladores, y nos llevan a repensar muchas cosas que tradicionalmente existen en la dogmática jurídica. Claro. Y eso es lo que alivia muchas veces y motiva los cambios en el razonamiento jurisdiccional, y es una aportación importante esa. Entonces, claro, estar al día significa ir conociendo y saber cómo se está moviendo el mundo jurídico, claro, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y qué criterios nuevos están apareciendo y si tienen razón o no estos elementos. Aquí también influye mucho la filosofía del derecho, que hace una revisión y una observación de estas innovaciones del mundo real jurídico. Muy bien, doctor. En el plano tamaulipeco, como tú bien sabes, y de hecho formas parte de este programa de maestría en Derecho Judicial de manera inédita en el estado de Tamaulipas, quiero enfatizarlo. ¿Por qué es importante esa inclusión de programas de posgrado en las escuelas judiciales de las judicaturas estatales? Porque, bueno, te voy a decir que es algo que en justicia les toca. Claro. ¿No? Sí. Te voy a decir porque el estar actualizado y el estar teniendo los temas al día, pues obviamente implica muchas horas de estudio. Claro. Capacitarse y estar actualizado, desarrollar competencias nuevas, es algo que requiere mucho tiempo y trabajo de estudio. Exacto. Y obviamente este trabajo y este tiempo de estudio, pues tendría que tener un reconocimiento. Por supuesto. Y obviamente después de haber pasado ese tiempo haciendo estos estudios, y actualizándose, conociendo lo nuevo, repensando lo que habíamos tenido, claro, y tener una nueva perspectiva, pues obviamente tendría que tener un reconocimiento académico. Entonces me parece que en justicia sí merecen tener un grado académico después de tantas horas, porque bueno, no es tan 1 hora ni 2, ¿no? Exacto. Son cerca de 10 horas a la semana. Es un montón de tiempo, más el tiempo de estudio individual. Entonces, por lo menos estaríamos hablando de 15 a 20 horas a la semana, entre trabajo dentro del aula y trabajo independiente, que esto a final de cuentas me parece que sí puede tener un reconocimiento, y qué mejor, porque además eso es una muestra y te da una garantía de que efectivamente la gente está actualizándose y mantiene su interés en seguirse formando, ¿no? Tener esta educación continua. Finalmente, ya para concluir la entrevista y agradecerte el espacio, doctor, danos algún mensaje sobre todo este tema de la actualización permanente para todo el personal de la judicatura, que yo he sido testigo, siempre están bien incisivos en prepararse, actualizarse todo el tiempo. Danos un mensaje para ellos, para los alumnos de la maestría, que hoy tienes clase con ellos precisamente, y sobre todo también para los futuros estudiantes de esa maestría, porque esto no termina con esta generación.
Bueno, yo lo que podría decir es que la formación Sí. en cualquiera de nuestros campos, pero particularmente en el campo de la impartición de justicia, Sí. es algo que nunca termina. Y que hay una área innovadora, que es el pensamiento crítico, que nos permite acercarnos a entender cómo piensan las partes en un proceso, porque involucra elementos de sociología del conocimiento, cognitivismo y epistemología, psicología, pero también nos ayuda a repensar cómo nosotros como impartidores de justicia estamos pensando la justicia. Muy bien, interesante. Entonces, parece que hay que pensar que hay que estar actualizados, pero también observando nuestros propios pensamientos, observar los pensamientos de los otros, comprenderlos más que juzgarlos. Perfecto. Doctor, muchas gracias. No, yo te agradezco a ti. Muy interesante la charla que nos cediste. No, gracias a ti por la plática, Alejandro. Al contrario, gracias. Estuvimos con el doctor Juan Abelardo Hernández Franco. Él es asesor en el Instituto de la Judicatura Federal y profesor invitado de la Escuela Judicial del Estado de Tamaulipas. Continuamos. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Justicia con Enfoque. Hablemos de estereotipos de géneros. Los estereotipos de género son creencias o ideas que la sociedad nos hemos formado a través del tiempo sobre el ser humano, y los más comunes son los basados en el sexo, es decir, la diferencia si somos hombre o mujer. Los estereotipos de género se inculcan desde la infancia en el seno de la familia y junto con una serie de valores y costumbres terminan fijando lo que es propio del hombre o propio de la mujer, determinando roles y actividades que se caracterizan y distinguen a cada uno, definiendo entonces así lo que se considera propio de lo masculino o de lo femenino. Algunos ejemplos de estereotipos de género son que las mujeres son sentimentales mientras que los hombres son racionales y que por ende no tienen derecho a llorar o expresar sus emociones. Otro es que la mujer está hecha para dedicarse únicamente a la formación de los hijos y al cuidado del hogar, mientras que el hombre es el encargado de ser el proveedor económico de la familia. Estereotipar a las personas no siempre conlleva una afectación jurídica. Sin embargo, es una causa común de discriminación que genera leyes, políticas y acciones que perjudican a toda la sociedad, particularmente a las mujeres. En el ámbito de la impartición de justicia, no hacer conscientes estos estereotipos puede generar sentencias que son violatorias de derechos humanos. Por todo esto, desde la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Poder Judicial de Tamaulipas, trabajamos para prevenir la discriminación de género y promover la impartición de justicia que sí sea incluyente, que contenga perspectiva de género y de derechos humanos. Recuerde, la igualdad es un derecho y hacerla posible es responsabilidad de todos. Nos encontramos en otro espacio del Palacio de Justicia de Ciudad Victoria. Esta es la sala de juntas de la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, lugar donde en ocasiones se definen proyectos, metas y objetivos anuales para el fortalecimiento y desarrollo de la Judicatura Tamaulipeca. Mi nombre es Alejandro Cancino. Hasta la próxima.